buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, los domingos a las 10 de la mañana. Luis Manuel Piantini, Jairo Severino Duarte y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán conversando con nuestro amigo de todos, el invitado de hoy, amigo de todos. Sí. El viceministro ahora, actual, Pavel Isa Contreras. Pero eso es pasajero, lo sabe. Sí, actual. Pavel, yo disfruto placer mucho. estar de nuevo en Agenda Económica. Sí, pero como viceministro ha venido 4 veces. Yo disfruto sí, mucho, Pavel. Sí. Disfruto mucho, Pavel. solo. Porque Yo disfruto estar aquí Y con lo ustedes. eso tú lo dijiste incluso fuera de uno se enriquece con Pavel, ¿entiendes? Sí, es verdad. porque es muy objetivo. Bienvenido, Pavel, Gracias. a la Agenda gracias, Económica, como gracias. siempre. Me siento muy cómodo estando en este programa. Es de los programas en los cuales uno puede sentirse, se siente con más libertad para tener discusiones francas, abiertas, sin tratar de defender No es mediático. trincheras o posturas. Además de que es un programa sino mediático. de una discusión también reflexiva, Claro, una conversación reflexiva. Jairo, por lo menos la primera Bueno, pregunta te la voy a dar a ti. sí, hay muchas preguntas interesantes. Son Yo creo muchas. que el fenómeno de la inflación hay que analizarlo. Claro. Pero aparte de la inflación, debe haber otras preocupaciones importantes para el gobierno dominicano. Quizás para el mundo entero, pero en este momento el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o de manera particular, Pavel Isa, ve en el horizonte otras preocupaciones. ¿Cuáles serían si la enumeráramos así a grandes rasgos? A nivel, digamos, macroeconómico, yo creo que, o de los agregados, no macroeconómicos, sino de los agregados, de los grandes agregados de la economía, yo creo que el tema del empleo sigue debiendo estar en el tope de la agenda de la política pública y está en el primer lugar de la preocupación del gobierno, independientemente de la coyuntura, aún en esta coyuntura donde emergen otros desafíos, otros problemas. Y en esta coyuntura se mantiene eso porque la recuperación, aunque el del empleo total se ha recuperado, ha superado los niveles previos a la pandemia, la calidad de ese empleo todavía no se recupera del todo. Todavía hay una proporción, la composición del empleo, hay una proporción de empleo nuevo informal con respecto al empleo formal mayor, hasta la cifra que tenemos. Probablemente las últimas cifras corrijan eso, o sea, digamos, arrojen otro resultado, pero hasta donde tenemos cifras, lo que estamos viendo es que el empleo informal se ha recuperado más formalmente que el empleo formal y por lo tanto la composición del empleo formal e informal está favoreciendo más al informal que al formal con relación a niveles previos a la pandemia. Entonces, y también el empleo entre mujeres y el empleo entre jóvenes. Entonces, yo creo que por lo tanto, cambiar esa situación es de alta prioridad. Pero al mismo tiempo, aunque no hayamos recuperado el empleo total con respecto al nivel del previo a la pandemia, todavía antes de la pandemia había, o sea, el tema del empleo era fundamental, porque el empleo y el mercado de trabajo es uno de los canales más importantes que transforma crecimiento en calidad de vida. Hay dos canales que te permiten lograr que el crecimiento se transforme en calidad de vida, y calidad de vida, niveles de vida, es la prioridad del gobierno. Uno de ellos es el mercado de trabajo, es decir, que el crecimiento económico se traduzca en mejores empleos de más calidad, cada vez más empleo y cada vez más calidad y mejor remunerados. Obviamente eso tiene que estar acompañado por políticas de desarrollo productivo que hagan que los sectores productivos demanden fuerza de trabajo y cada vez de más calidad y mejor remunerada, pero al mismo tiempo que el sistema educativo provea los recursos calificados, los programas que preparen a la gente para ocupar esas posiciones de mayor remuneración. Y el otro mecanismo es a través de los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos. Cuando la gente vive mejor, cuando gana más, cuando tiene más poder adquisitivo por una parte, porque recibe más remuneraciones reales, y por otro lado, cuando tiene mejores servicios públicos, seguridad pública, infraestructura, educación, salud. Entonces el empleo sigue siendo el tema fundamental, solo que el empleo y luego está mejorar la calidad de los servicios públicos en un contexto de restricción fiscal. A ver, ya que tú... Pero voy a cerrar. Y la otra preocupación ahora, obviamente, es la inflación. Es decir, que aunque tú tengas una mejoría en el empleo y un aumento de las remuneraciones nominales,
si las remuneraciones nominales crecen menos velozmente que la inflación, pues entonces el poder de compra de la gente se va erosionando. Ya que tú mencionas el empleo informal y el empleo formal, la economía formal y la economía informal, la cifra menor de la economía informal que yo he escuchado en la economía dominicana es 48% de la informal. Eso es lo que yo menos he escuchado en 20 años. Ya que en estos momentos podría estar entre 57 y 58. Yo lo único que he observado, ¿por qué esa economía informal no la organizamos? Porque todos los países tienen economía informal. ¿Qué tan difícil se le hace a la economía dominicana o al país organizar la economía informal? Lo que pasa es que el tema de la informalidad no es un tema, es más que nada un tema de precariedad de la actividad económica. Es decir, la gente, el sector formal, no genera los suficientes empleos como para proveer una fuente de ingreso relativamente estable y con toda la seguridad que ofrece un empleo formal, aunque no significa que el empleo formal sea en sí mismo de calidad. Sabemos que hay muchos empleos formales que realmente, cuando tú los ocultas, no tienen calidad. Pero cuando tú comparas los dos tipos de empleo, la característica, es notable que la característica del empleo informal es que es un empleo más precario, más inseguro, de menor nivel de ingreso, te traduce en menor bienestar de la gente. Ahora, eso significa que la gente se la busca, como decimos en el país. O sea, como la fila es demasiado larga para encontrar un empleo formal, pues trata de mejorar sus actividades económicas, sus ingresos de cualquier manera. Y como no tiene suficiente capital, por una parte, y no tiene tampoco suficientes destrezas, esas combinaciones, no tiene dinero para tener maquinaria, equipo, digamos, implementos, infraestructura, y por otro lado no tienen las habilidades suficientes, te da que lo que puedes vender es fuerza de trabajo barata en una actividad con muy pobres condiciones. Entonces, el desafío es transformar esas actividades precarias, es una transformación estructural de esas actividades precarias en actividades cada vez más formales, más robustas, que la gente tenga acceso. Primero, que tenga más oportunidad de encontrar empleo en el sector formal. Y segundo, que las actividades informales puedan desarrollarse de tal manera que se transformen en actividades más formales. O sea, que pasen de ser actividades, creo que es mejor decirlo de esta manera, que pasen de ser actividades precarias a ser actividades no precarias. Ya sea porque la gente se organiza y forma una empresa y logra tener acceso a crédito y pueda crear condiciones de trabajo, digamos, más adecuadas, con más maquinaria, herramientas, equipo, ¿no? o porque adquiere esas destrezas. Entonces, o cuando la empresa es pequeñita, micro, que esa empresa pueda crecer y desarrollarse. Quizás la característica de formal, informal, la denominación formal, informal, no sea la más feliz, pero es la que tenemos en términos del empleo, porque es la que recoge y así se codifica en la encuesta de fuerza de trabajo. Por ejemplo, un abogado, un ingeniero, un arquitecto. Puede trabajar en la informalidad, pero no tiene un empleo precario. Entonces, por eso es el caso de los profesionales. Por eso la formalidad informal. Sí, lo que pasa es que no tenemos una clasificación pues lo quiere organizar, estándar. El país tiene que tener. Está ganando su cuarto y no está respondiendo. Porque el tema es que no quieren organizarse y estamos viendo como si estuvieran mal. No quieren organizar. El tema de la clasificación formal e informal es que apunta a la relación con el Estado. Eres informal porque no tienes una relación con el Estado, porque no estás registrado. Sí, eso. Pero realmente eso no es la preocupación fundamental. La preocupación fundamental es si tú tienes los medios de vida, si ese empleo, esa actividad económica que tú desarrollas es un medio de vida que se traduce digno, decente, digámoslo así, ¿no? Que permita generar un ingreso, que tenga cierta niveles de seguridad. ¿Cómo profesional que tú de lo que tú dices? Mi amigo Jaime Álvarez que se gasta en tarjeta de crédito 300 y 400 mil pesos y no le ha reportado al Estado. Pero bueno, yo creo que hay elementos aquí que no podemos, que es muy poco corto el tiempo. Mira, Babel, aquí se da el caso de los subsidios que se están dando ahora, ¿no? Y básicamente vamos a hablar de los subsidios al sector energético, ¿no? Son subsidios en pesos del presupuesto nacional. Y te lo dan de un rango
en la cuestión del petróleo de $85 a $115, ¿no era? Son $30 que te dan en Sí, o hay subsidio. margen de $30. Que es bastante amplio, creo yo. Que es un sitio, ¿no? Fue un exceso, Ok. un exceso de populismo, o no se sabe de qué, o de confianza. No Bueno, saben. la economista Mercedes Carrasco tiró hoy un... No, tiene que ver con la fórmula ahí. ¿Eh? No, con la fórmula. No, ella sabe lo que está diciendo. No, yo yo estoy sé hablando de que la en Mercedes y en que trabajó en el Banco Central y trabajó allá en economía también. Dice que los quintiles 4 y 5 se apropian del 85% de los subsidios de la gasolina premium, el 58% de la gasolina regular y el 65% del GLP. En contraste, los pobres solo reciben 5.6%. Pero no solamente voy a ese punto. Voy al punto de que estamos quemando gasolina. Y el problema no es los subsidios en pesos. El problema son las reservas que se nos van comiendo. Que se nos van comiendo. Y en los gobiernos, yo me he dado cuenta, no estoy diciendo que estoy diciendo de los gobiernos que tengo, pasé casi 50 años en la administración pública y he visto. No le importa mucho lo que pasa a las reservas. Al que le importa es el Banco Central. Y ha caído el problema varias veces con varios gobiernos por ese problemita de los subsidios y no tienen cuidado sobre el problema de la reserva. Ahora tenemos a Héctor Valdés ahí, que él conoce y él sabe muy bien cómo es la situación y cuando aprieta tiene que apretar. Por eso le pusieron el péndulo, desgraciadamente en un momento determinado, a una política que aplicaba el Banco Central, de la cual yo estaba muy de acuerdo y quisieron criticarla con ese sentido, de que el Banco Central restringía cuando el gobierno aflojaba, y entonces cuando el gobierno apretaba, el Banco Central se acomodaba, el gobierno se acomodaba a la política fiscal. Desgraciadamente esa es la política. Aquí en este tipo de economía no hay otro tipo, no hay otra política. Mira, con respecto a los subsidios y la distribución por quintiles, es una preocupación absolutamente legítima y necesaria. Cómo se distribuye, cómo impacta de manera diferenciada el subsidio por estratos de ingreso. Y esto tiene que ver con los patrones de consumo. Los sectores de más alto nivel de ingreso, de los estratos mayores, de los quintiles de más ingreso, demandan más combustible. Y lo hacen incluso cuando tú lo calculas, no solo la demanda de combustible directamente, porque obviamente quienes más compran directamente combustible son los que tienen vehículos. Sí. Y son los que tienen, y además vehículos de mayor consumo. Sino que también cuando tú dices, bueno, pero considera no solo el combustible comprado directamente, sino el gasto en transporte. Y yo he hecho el ejercicio, aún incorporando el gasto en transporte, digamos, los sectores de más altos ingresos gastan más en transporte y combustible que los sectores de menor ingreso. Entonces, en ese sentido, el subsidio suele beneficiar a los sectores de más alto ingreso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el subsidio no es igual para todos los combustibles. Una proporción muy elevada del subsidio se va en GLP y en gasoil. ¿Ya? Entonces ahí te cambia el impacto, distributivo de los subsidios. Entonces eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Pero además, el tema del impacto en las cadenas de distribución y en las cadenas productivas del costo de los combustibles también hay que tomarlo en cuenta, porque no solo es el impacto directo en la bomba de gasolina para la gente, también es el impacto, como dije antes, en el transporte, pero también en el costo de los alimentos y de los diferentes bienes y servicios que la gente compra. Entonces, cuando se considera esa complejidad, entonces se pone un poco, valga la redundancia, más compleja la toma de decisión para subsidiar o no subsidiar. El subsidio estos subsidios de este tipo no son los mejores. Yo creo que se puede hacer ese tipo de ejercicio y es perfectamente válido. Es decir, enfocar el subsidio básicamente a por ejemplo, yo creo que se puede, y de hecho es diferenciado. Es diferenciado, pero para hacerlo más explícito, puede hacerse más explícito perfectamente. Si no, mira, yo no voy a subsidiar la gasolina premium, yo solo voy a subsidiar, ¿no? Claro. La gasolina premium no está tan subsidiada como las otras, pero tú lo podías hacer incluso más explícito y además
comunicarlo. Porque Sí. o sea, hay que decir claramente que el GLP y el gasoil se está llevando el grueso del subsidio de los combustibles. La gente piensa que era más gasolina, que tienen eso en la mente, y no es exactamente así. Pero fíjense, la única vez en todos estos años que ha habido crisis de petróleo, de problemas con los precios, después que se metió Venezuela, antes de eso de Venezuela, con Balaguer. Yo recuerdo que antes de Venezuela, porque Venezuela le dio un buen colchón al país, ¿no? Terminó el financiamiento. La economía, ¿no? Buen colchón, ¿tú ves? Los venezolanos fueron los que se embromaron, que ahora están quebrados, tú oye. Pero bueno, entonces, cuando Balaguer, que se dio la primera crisis famosa aquella, que no había recursos donde sacar, Balaguer se inventó las placas par e impar, atacando el volumen, atacando el volumen. Porque hay un problema en términos del volumen, ¿tú me entiendes? En tema del consumo directo de combustible, yo creo que la política de largo plazo es un proceso de racionalización del sistema de transporte y movernos del transporte individual a transporte masivo, así es. en donde el transporte individual sea apenas una alternativa y que no sea la alternativa preferida, sino que la preferida sea el transporte público cómodo, seguro. Pero eso es un proceso estructural, eso es hay que hacerlo a largo plazo. El gobierno ha empezado a dar... Eso es un problema a largo plazo. Sí. Digamos, gobiernos pasados han procurado algunas soluciones como el metro o el teleférico. Este gobierno está, además de esos dos soluciones, está apostando al tema de los corredores. Entonces, hay que pensar y trabajar y desarrollar iniciativas de ese tipo. Tú no sabes lo que yo sufrí en Ginebra. El que maneja individual un vehículo, ese es un tipo llamado a tener dolor de cabeza todos los días. Tener un vehículo es un problema. Yo le decía al embajador suizo, pero es que usted dice que esta es una ciudad solamente para caminantes y para transporte público urbano. Pero es que ustedes tienen aquí la mayoría de los organismos internacionales y aquí viven viniendo jefes de Estado y viven viniendo una serie de gente. Y entonces esto es una ciudad donde el carro privado y esos carros privados grandotes son obligatorios. Ustedes tienen que acomodarle más la vida. Con los parqueos, no hay parqueo para los diplomáticos. No. Bueno, ahí no hay parqueo para los diplomáticos. Vamos a aprovechar eso y vamos a hacer la pausa. Continuamos en Agenda Económica con Pavel Lisa Contreras. Bueno, en la parte de inflación me faltó una pregunta. Yo quiero que Pavel nos haga el favor de responderla porque en economía se planifica. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Pero esta inflación no es y creo- planificada. bueno, creo pero- que él es bueno, el Es ministro una de inflación que no es planificación. y el planificada. viceministro de planificación. De planificación. Entonces, ¿qué pasa? De manera mágica hemos logrado que el peso nuestro se aprecie casi un 5% lo que va de año. Y todavía se mantiene ahí. Y se mantiene ahí. Ahora, esa apreciación no ha impedido que la inflación se detenga. O sea, aún teniendo que buscar menos dólares para comprar el petróleo, que obviamente está caro, esa inflación no se detiene. ¿Cómo medir la ponderación de la inflación importada en este contexto? Mira, hay que hacer un trabajo analítico. Se hace un trabajo analítico de detalle. Yo creo que el grueso de la inflación es importante. No significa que no haya algunas fuentes domésticas, las puede haber. Sí, ha sido una recuperación violenta de la economía internacional y de la economía nacional. Y esa recuperación violenta de la economía internacional ha llevado a... primero, la pandemia causó un efecto tremendamente destructivo de los aparatos productivos de las cadenas de abastecimiento. No nos imaginábamos, y solo lo vemos la dimensión ahora, cuando la economía se recupera de una manera tan muy violenta y no hay capacidad de respuesta. Y se han generado todos estos cuellos de botella en la producción y en la distribución.
eso mismo también se reproduce en la economía nacional, o sea, cuando la economía se recupera, pero la economía doméstica, el aparato productivo tampoco en algunos casos no tuvo la capacidad de responder, digamos, adecuadamente. Pero yo creo que el grueso ha sido inflación importada. Yo no creo que haya habido una política, no sé, eso es una discusión, ¿no? De si, y cuál fue, digamos, cuál ha sido la política pública. No es lo que oficialmente las autoridades monetarias dicen, es que, bueno, elevan digamos, vuelven a una política monetaria más restrictiva, bueno, con el objetivo de controlar las presiones inflacionarias, las presiones inflacionarias. La idea es que están poniéndole peso al origen doméstico, digamos, al componente doméstico de inflación. Ahora, pero Pavel, con relación a eso que tú señalabas, cuando tú ves las economías asiáticas, ese peso que se ha dado en la cuestión de la parte del encadenamiento, esas economías siguen creciendo y siguen produciendo. El problema fueron los chips. Los chips sí crearon un problema serio. Pero después el resto de la economía está avanzando. El lío se ha armado por este lado. tú dices en esta parte del mundo. En esta parte del mundo. En los Estados Unidos. Los Estados Unidos no supieron manejar bien el asunto. Puede ser. Además, tiraron toda la economía monetaria, la tiraron a la calle. Hay quienes hablan el de Banco Central se multiplicó por 2. Hay quienes dicen que hubo un sobreestímulo. Pero obviamente que hubo un sobreestímulo. Ha habido una restricción monetaria. No, restricción monetaria, pero no cualquier estamos hablando monetaria. aquí, estamos hablando Sino un cambio, de los Estados Unidos. Internamente, internamente, el subión de tasa de interés que dimos aquí en poco tiempo es un cambio radical. De la tasa de política. De la tasa de política No ha monetaria. causado tanto efecto en la tasa. Sí. A ver, vamos. Quiero completar esta idea. Entonces, el Banco Central, para combatir la inflación, reacciona diciendo, subo la tasa de política monetaria y lo que sugiere que está mirando a las fuentes internas de la inflación. Ahora, la pregunta es si está pensando en lo inmediato o está pensando un poco más adelante. Cuando empezó a tomar las medidas de política monetaria, de restricción, de subida de la tasa de política monetaria, probablemente estaba pensando no en contener la inflación en los primeros semestres del año, sino a partir, digamos, en el segundo semestre. Y prever la venida que venía de tasa de interés en los Estados Unidos. Y era una forma de crear un colchón aquí. Esa es la otra explicación, pero quizás para que el público un poco entienda. Entonces, subir la tasa de política monetaria hoy contribuye a que combatir los efectos la inflación doméstica, no la que viene de importada, doméstica, en 6 meses. Sí. Porque se suponía también que en 6 meses las fuentes de inflación del resto del mundo iban a amainar. Y en todo caso, la que iba a haber activa era la doméstica y tenía que empezar, digamos, a recoger, el banco tenía que empezar a recoger liquidez. Porque además estaba la otra parte de la política, la otra pata de la política. Una pata era la tasa política monetaria, que es la tasa a la cual el Banco Central hace operaciones con los bancos comerciales. Y entonces la otra pata es los certificados, es decir, como se decía antes, los títulos del Banco Central. El Banco Central muy activo en el mercado, recogiendo, digamos, liquidez. Esa es una explicación. La otra explicación es esa. En esa explicación hay problemas estructurales que el Banco Central no lo puede enfrentar ni solucionar con política monetaria. Aquí los mercados son oligopólicos y no hay economía de mercado y los precios no te juegan a como la política monetaria está actuando. Eso es un tema un tema fundamental. Es decir, tú puedes aportar la política monetaria, pero si los sectores donde hay inflación de origen doméstico son oligopólicos, pues esos sectores tienen capacidad de contener, tienen capacidad de fijar precios. Exacto. Bueno, eso es claro, es un tema estructural que no hemos resuelto, en parte porque
algunos de esos temas no lo vamos a poder resolver. Somos una economía tan pequeña Porque todos los que gobiernos, porque los todos los sectores gobiernos no están apoyando para ver. Además, o sea, el Espérate, poder no me digas político. nada. vaya por Tú no, ahí. no, espérate, Se está que tú no yendo puedes por ahí. hablar. Tú no puedes hablar. Bueno, Todos los gobiernos no están apoyando. déjalo que hable. No, es que no hable de eso. No. Porque él es funcionario. ¿Y por qué por el Pero, tema? no, ¿Y por qué por el tema? no, Yo no puedo- quiero llevar a la No, pero cena. vamos, Yo no vamos, quiero por- llevar la tarea, voy. No, yo puedo hablar de ese tema. Yo puedo hablar de ese tema. A ver, efectivamente son sectores que tienen poder y que tienen capacidad de protegerse y de bloquear la entrada y de limitar la competencia. Y el Estado Dominicano no ha contado, a pesar de que finalmente hace unos años se dotó de un cuerpo Procompetencia de procompetencia. no funciona. Ya, porque además la ley misma es una ley débil para defender la competencia. No, o sea, no le da tampoco los suficientes instrumentos, incluyendo que lo que plantea es que la acción de política para prevenir precios monopólicos o prácticas monopólicas es ex post. Después que el monopolio lo hace, Procompetencia tiene que ver y venir y demostrar que lo está haciendo, pero no tiene capacidad de aplicar una política ex ante, es decir, de prevención, evitando fusiones, adquisiciones, la ley y demás. antitrust. Ahora, Sí. vamos a la otra explicación de la acción de política monetaria, de restringir, digamos, de elevar la tasa de política monetaria, y es la que tú dijiste: si yo elevo la tasa de política monetaria doméstica, nacional, porque Estados Unidos va a elevar la propia. Si yo no hago eso, la plata se me va a ir para afuera. Exacto. Y entonces el tipo de cambio, la tasa de cambio va a subir porque el dólar la moneda extranjera va la inflación ahí va a escasear. actuar. La otra explicación, que es más, que hay colegas que la plantean, es que las autoridades monetarias tuvieron, yo no tengo ninguna prueba de eso, ¿no? Pero muchos colegas lo plantean, es que el objetivo era el tipo de cambio directamente. Es decir, tú subes la tasa de política monetaria para hacer atractivo mantener el dinero en pesos y vender los dólares, porque están abaratando antes de que se abaraten mucho. Sí. Y con eso tú contrapesas en el corto plazo, en lo inmediato, la inflación. La inflación obviamente eso no ha funcionado, aunque tuvo ese efecto, la política monetaria ha tenido ese efecto de revaluación del peso. La verdad es que es de 55 a 56 a 55, digamos de 57 a 56. No es un monto lo suficientemente significativo. Para tú contrarrestar la inflación importada tendría que deprimir muchísimo el valor del cuando dólar. subió a 58, cuando subió a 58 y después Valdés lo bajó a 28. Todos esos precios se quedaron por allá arriba. Por lo que tú dices en parte, por los mercados oligopólicos. Definitivamente la economía... Se le bajaron los costos a las empresas, pero ellas no bajaron los precios. Porque muchos de esos mercados de capacidad. Además, muchos sectores se resarcieron de las pérdidas que hubo en el periodo Pero de ahí crisis. estoy viendo resultados. alimentos que costaban 300 y ahora cuestan 900. 300, ¿cuánto subieron? 300%. Muy violento. Muy violento. Que costaban 1.000 y ahora están en 2.500. Yo estoy diciendo que INEPRE se meta también a importar alimentos a la clase media, a la clase, para que tú veas cómo va a reventar aquí. Permíteme, hay políticas perfectas. La política, hay que dispersar. La política que están aplicando definitivamente ha reducido la actividad económica. La ha reducido. Eso, Ese es el objetivo, además. Lo que se busca Pero no es la política, es la inflación. Lo que se busca con eso es más o menos paliar la inflación. Es la que no ha dado inflación. resultados. No ha dado resultados. La inflación sigue ahí. Pero que como no ha dado resultado de qué. No ha dado resultados. La inflación sigue. La inflación es la misma. Oh, pero si ahora te ponen el precio fuera, ¿qué es lo que tú quieres? Permíteme hablar. A pelear con los árabes. Oh, pero vean. Entonces no ha dado resultados. Entonces lo que yo estoy diciendo es, ¿hasta dónde, cuál es lo que quiere el gobierno? Controlar la inflación y seguir disminuyendo la actividad económica para tener un crecimiento bien bajito y que eso crea un problema de empleo y se puede convertir en un problema mayor para el gobierno. Obviamente. ¿O prefiere mejor dejar esa inflación que rueda un poquito más Y que crezca la economía no deje de crecer? Obviamente que el gobierno quiere tener menos inflación y más actividad económica. Pero no lo va a dar. No Pero lo va a lograr ahora. combatir la inflación tiene un costo. Va a tener que aumentar el empleo. sueldo de tus empleados así para es. compensarlo por la caída. No, es un círculo vicioso. Entonces, ese es el en el problema. corto plazo, parecería que es difícil
que la acción de política de contener la inflación no tenga costos. Costos en actividad económica, por lo que tú dices, bueno, aumenta la tasa de interés, aumenta, y los sectores que antes sentían que podían financiarse con una tasa de interés, ahora no van a poder financiarse, o no van a poder financiarse tanto, y esto reduce la inversión. Pero fueron dos puntos que subieron. Tú sabes cómo economista, si si hay 2 meses más como marzo, viene el desempleo. Bueno, el otro tema, no sé, yo no Yo sí te lo digo. Yo no Marzo ha sido un mes que ha demostrado que la reducción de la actividad económica, lo que quiso el gobierno, se está haciendo el efecto. Si abril y mayo se mantienen como marzo, viene el desempleo. Y eso va a ser un problema mayor para el Es que Dios sin no te recursos oiga. externos, sin El recursos otro- externos tampoco el tú otro puedes tema, quemar esto aquí adentro. El otro tema es el costo de la Porque política vean. antiinflacionaria, que no es solamente la política monetaria, el costo fiscal. Es decir, el costo fiscal es enorme. No va a Es decir, tener- o sea, yo tú te te lo tengo aquí esa imaginas, preguntita. digamos, lo que es, piénsese, invertir, gastar, quemar 15.000 millones de pesos en subsidio, en subsidio a los combustibles. ¿Cuánto representa eso del subsidio, del gasto en salud? Exacto. El gasto directo en salud. No, por eso. es terrible. La O sea, opción era entonces quitar los subsidios, ¿no era? Y entonces dejarlo en ¿o cuántos el aumento proyectos del de gasto. inversión el gobierno está renunciando? Y no lo estoy diciendo como una crítica necesariamente, sino pero yo como no una estoy de acuerdo observación tampoco con un o subsidio como una generalizado. reflexión crítica, es decir, que el gobierno la tiene continuamente, obviamente, y todas las personas que están en estas discusiones dicen cuántos proyectos de inversión estamos sacrificando para que el precio de los combustibles no llegue a los niveles que debía haber llegado si hubiésemos dejado permitido que los precios internacionales transfirieran a los precios domésticos. Lo hizo don Antonio y nadie se acuerda de eso. Lo hizo Salvador Reblanco y nadie se acuerda de eso. Lo hizo y nadie se acuerda. Lo que no lo hicieron, que lo metieron en inversiones, dijeron, mira, eso lo hizo tal, y lo hizo tal, y lo hizo tal. Pero lo que lo metieron en gasto de subsidio, que se fue y se quemó, que no se vio nada, ni quedó para ninguna generación, a eso no hicieron nada. Pasa que tú estás aliviando de esa manera, digamos, el gasto de a la gente directamente. Entonces, está sacrificando inversión de largo plazo por contener un problema, los efectos de un problema. Inclusive de un corto problema plazo. social que puede... Ahora, en un contexto Estamos de acuerdo. en un contexto Lo que pasa es que cuando tú lo generalizas, incluye a la clase que está mejor. ¿Tú entiendes? En un contexto, debo decir, pospandémico. Es decir, porque no en cualquier contexto en que se está haciendo eso. Estamos saliendo de una vorágine económica, como lo implicó la COVID-19, a otra vorágine. A otra. Con otra incertidumbre ahora. Entonces que todavía lo peor no ha pasado, ¿eh? Lo peor no ha pasado. Entonces, son decisiones muy difíciles que yo no creo que ninguna decisión está exenta de costos. ¿Cuáles son los ni subsidios de debate, generalizados ni siempre de queda un desafíos. problema? Ok, entonces hablando de subsidios, ¿cuáles son los subsidios indicados o que deberíamos tener en un contexto como este? Entonces? Mira, lo ideal sería tener subsidios focalizados para proteger a la población más pobre, pero también tener subsidios o políticas que contengan el aumento de los costos. Ese es el Subsidio a la problema. producción. El problema es que están vasculares esto, o sea, los combustibles están penetrantes en todo el aparato productivo, que tú subsidias a la gente directamente, pero hay muchas otras consecuencias productivas por aumento en los costos. ¿Y por qué no se precios. vuelca en el subsidio de la producción? Que a la base. Sí, pero eso del gasoil, por ejemplo. También, el gasoil subsidia la producción. El otro tema Los abonos. es si el gobierno cuenta, el Estado Dominicano cuenta con el instrumento adecuado para focalizar el subsidio. Y yo creo que no es el caso. Ese es difícil. Nosotros nos creímos que con los mecanismos de transferencia monetaria teníamos un excelente instrumento de focalización y realmente nos hemos encontrado, yo mismo me creí el cuento, lo voy a decir con claridad, de que teníamos un instrumento formidable desde 2004-2005 y no es así, es un instrumento muy imperfecto, que tiene muchas imperfecciones. En este momento el gobierno está embarcado en perfeccionarlo, mejorarlo, hay que hacer nuevo levantamiento de información que midan las condiciones de vida de la gente, hay que medir las condiciones
de vida, los ingresos de las personas, porque fíjate cómo este instrumento de focalización levanta información sobre condiciones de vida de la gente, que es cómo vive la gente en su casa, es decir, si tiene techo, si tiene piso de tierra o no, si tiene las paredes, inodoros, acceso a estufa. Eso es lo que te dice eso es lo que se sirve para medir, para clasificar a los hogares y en función de eso hacer Pero esto no funciona así ahora, ¿eh? pero resulta que el dinero, lo que te estás transfiriendo es dinero. Ajá. Y no lo usa para... Y no es... Lo puedo usar para o sea, tú libremente. tú estás levantando información de las condiciones en que vive la gente, pero le transfieres dinero. Deberías de medir cuánto gana la gente para transferirle lo que necesita para completar y que no sea pobre, un pobre monetario. ¿Ves? Entonces, esas son de las complejidades que ahora el gobierno está metido en un proceso de fortalecimiento y mejora de los instrumentos, de la identificación de las personas pobres en condiciones de vida y pobres de ingreso, Bueno, para focalizar eso mucho es mejor. tan infuncional. Vamos a hacer Eso es tan la última infuncional, pausa. Ezequiel, que el gobierno sigue entregando más tarjetas. Vamos a la pausa. Buenos días, amigos de Agenda Económica. Muchas felicitaciones en este 16º aniversario del programa. Grandes conductores lo han acompañado: Ezequiel Molina, José Manuel Luna Valiente, Andrés Terrero, Luis Manuel Piantini. Y con ellos hemos hecho múltiples programas en estos 16 años que cumple el programa. El agradecimiento personal de quien les habla, Enrique de Marchena Caluche, por permitirme utilizar ese foro tantas veces cuando entendí que habían temas del debate nacional ligados al derecho y ligados al sector turístico en particular y la inversión extranjera que ameritaban venir a esta tribuna abierta. 16 años más para Agenda Económica. Seguimos conversando con Pavel Isa Contreras. Tú ibas a hacer una pregunta. La calidad de la Sí, información pero, para determinar sí, los que son pobres y que realmente necesitan Bueno, el pero subsidio es del una Estado. técnica, eso es se técnica quedó. ya, ¿eh? eso- Es difícil, Es una Pavel. técnica Eso es muy que difícil. ya él No lo es dijo que difícil. es un No es difícil. Pero hay que hacerlo, hay Hay que que hacerlo. mejorarlo. Hay dos problemas. Hay dos problemas. Un problema es la calidad del instrumento para identificar a las personas pobres. Y lo otro es si, independientemente de ese instrumento, ya con ese instrumento tiene personas identificadas, si quienes están recibiendo el subsidio son personas que efectivamente están en la base de datos identificadas como personas que deben ser sujetas de asistencia social. Esos son, en los dos temas hay problemas. Se limpian esa Ha habido, línea. ha habido problemas. Yo tengo una última pregunta, pero dale. Pero se está trabajando en mejorar ambas cosas. Ambas cosas. Nosotros en este momento se pudiera, pues, por ejemplo, o digamos, estamos caminando en una senda en la cual no dentro de mucho tiempo podemos identificar cuáles son las personas pobres extremos de ingreso y se le puede transferir una cantidad de dinero a esa gente ya identificada como pobres extremos de ingreso para erradicar la pobreza extrema. Y tú podrías decir perfectamente, la República Dominicana erradicó la pobreza monetaria extrema porque tenemos a esa gente identificada, ellas tienen un nivel de ingreso insuficiente, le completamos el ingreso y ya ningún hogar está en una situación de un ingreso insuficiente como para adquirir una canasta alimentaria básica, Eso que es la pobreza muy extrema. importante. Yo creo que con Pavel hay tantos temas con que tratar, porque ahora hay tantas complejidades, muchas complejidades. Mira, yo estoy viendo un panorama bien difícil. Desde hace 25 años vienen sucediéndose en el mundo una serie de crisis que cada vez son crisis más agudas. Desde la crisis cambiaria de México
Asia, Rusia en aquella época, después vino la crisis, el 11 de septiembre, la crisis alimentaria que tumbó varios gobiernos árabes, después vino la crisis financiera, la económica, ahora tenemos las pandemias, una guerra que no sabemos cuál es el problema básico, porque el problema básico ahí es alimentos y energía, que es lo que afecta básicamente a la mayoría de la población. ¿Hola? Entonces, América Latina es sobreabundante en alimentos y sobreabundante en energía. Yo creo que América Latina tiene que tratar, ¿no?, de hacer una alianza estratégica, de asegurarse alimentación y energía entre los países de América Latina, como hizo Europa con el acero y el carbón cuando comenzó la Unión Europea. La pregunta es si los sectores de poder de estos países están dispuestos a pactar y a ceder parte de sus rentas los beneficios que obtienen. Porque o sea, dices, América Latina es abundante en esto y en esto. Genera un nivel de ingreso. Pero no ¿quién se beneficia? Tampoco, Pavel, pero ¿quién se beneficia? No, pero estamos hablando de un pacto para la sostenibilidad social. Sí, bueno, no solamente para la sostenibilidad, para la sostenibilidad de los países en términos de abastecimiento de esos productos. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero alguien toma decisiones, y los que toman decisiones son los que tienen poder, y los que tienen poder son los que deberían de decir, bueno, para yo hacer sostenible esto y que no termine conduciendo esta sociedad. Si tiene la aprobación de su pueblo. Y ver si tiene la aprobación de su pueden, para que, digamos, los regímenes, los sistemas políticos tengan una base de sustentación un poco más amplia, entonces yo tengo que ceder parte de esto, pero América Latina no ha dado muestra de eso. Los sectores de poder no suelen sentarse y ceder, ¿no?, sino cuando están quizás frente a situaciones de crisis y de amenaza de un cambio en la balanza política muy severo. El programa de subsidio adicional que ha implementado el gobierno podría estar atentando contra el presupuesto de la inversión pública. Bueno, come recursos, utiliza recursos públicos y obviamente reduce la capacidad del gobierno de proveer servicios financiados con gasto corriente o inversión pública. Lo que pasa es que en este momento no llega a un nivel tan grande como para comprometer la inversión. Estamos hablando de una inversión pública para el año que viene de más de 120 mil millones de pesos. O sea, si tú gastas 20 mil o 25 mil millones de pesos en subsidios, que yo no sé si eso va a suceder. Yo creo que va a ser mucho más de eso. ¿Qué cosa? Más de 25 mil millones. Bueno, pero estamos hablando de un presupuesto de 800 mil. 800 mil, 900 mil. Sí. O sea, tampoco es que... No, porque te estoy diciendo que 25 mil creo que te va a quedar corto tú eso. No, es que la situación se está grabando. Yo en mi mente pensé 15 mil. Sí. Pero la verdad es que esos 15 mil fueron en los últimos meses del año. Sí, bueno. Entonces, si eso se prolonga 12 meses más. Ya va a 5 mil en lo que va ahora. Sí, bueno, puede ser mucho más complicado. Solamente en petróleo, sin los demás subsidios que habló el presidente. Yo lo que creo de todas maneras es que los balances básicos, hay que cuidar los balances básicos, es decir, que no hay una situación, una situación de balance externo inmanejable. Yo creo que tú al inicio del programa planteaba el tema de las reservas. Las reservas se han sostenido, están muy altas, están a un nivel históricamente alto. Yo creo que eso garantiza estabilidad por ese lado. Por eso se ha fortalecido el peso también. Y por el lado de la finanza pública, digamos, y la balance monetario, bueno, yo creo que el tema del Banco Central va a continuar con su política activa en los mercados, que la deuda del Banco Central va a seguir creciendo. Ese desbalance no estamos en condiciones de resolverlo en este momento. Y el balance fiscal, bueno, yo creo que no habrá problemas. Si tú dices, bueno, el déficit no es del 3% del PIB, sino que termina siendo en 4, 4.5. Bueno, esa es la situación que nos tocó y yo creo que va a poder ser digamos, financiado. No veo ningún riesgo de inestabilidad macroeconómica. Los populistas de los fondos de pensiones, ahí es el riesgo que yo veo. El país ha acumulado un déficit. Sí, porque la fuente de financiamiento. En materia de inversión pública, el país ha acumulado un déficit en lo que llama inversión en el tema agua y en el tema salud. Que ahora el presupuesto de inversión pública se ha lastimado por subsidio. Está castigando realmente a más a los pobres que a nadie con ese asunto.
sobre todo en salud. Sí, porque el gasto público beneficia principalmente a los sectores pobres. Entonces buscamos que a eso través de los afecte a los servicios. pobres, pero la inversión pública disminuye afecta a los pobres. Es un asunto bien, Sí, bien complejo. Sí, es complejo. Lo y- decía que es una ¿Hay situación que algún es plan compleja. B que tú conozcas de Un parte plan- del un Estado? plan B. Un plan B para fines de buscar los fondos que puedan necesitarse. Mira, se puede, como dije, mover el déficit del 3% del Al PIB, 4. que era al 4, al 4 y algo. 4.5. Yo creo que eso es financiable. Yo creo que todos los países muchos de los países van a mover en esa dirección. ¿No? Eso significa que la salida Hay de dos. la normalización de la situación Hay dos fuentes ahí. pandémica no va a ser tan rápido. Inflación, mayor inflación o mayor endeudamiento cuando mueves el déficit. Claro, claro, entonces va a ver cuál va a ser la solución. Mayor endeudamiento. Claro. Sí, pero la deuda es posiblemente el camino más expedito. Pospones el problema. Pero bueno, ese problema estaba ya, solo que continúas en ese camino. Yo creo, Pavel, que el Fondo Monetario Internacional está obligado a actuar. Ya hace rato que debió haber actuado. Porque La es una situación movida, muy crítica, la muy situación. crítica Y quedan que tiene. fondos, y quedan fondos en el fondo. Sí, quedan fondos en el fondo. Lo que pasa es que lo que hicieron el año pasado fue aumentar la Pero capacidad se quedaron a mitad de endeudamiento, camino. pero no fue insuficiente. No, nada. No fue insuficiente. Y yo creo que hay que moverse. Sí. Y hay que generar una presión desde los países en desarrollo. Es una presión política fuerte. demagoga de la americana de Yellen. ¿Cómo va la situación ya en el Ministerio de Asuntos de la Inversión Pública, que ustedes el año pasado se quedaron, si se quiere, un poco cortos por el asunto del tema de la ley Las de entidades, contratación? el gobierno y las entidades sectoriales que gastan Exacto. se quedaron un poco cortas, solo que por la primera parte del año fue muy difícil, fue, Un minuto, ok. fue una velocidad muy lenta. Ya en el segundo semestre del año la inversión pública Sí. creció muchísimo Sí. y cuando tú ves las cifras Sí. de las últimas, de las Sobre primeras todo de semanas septiembre, octubre, noviembre y diciembre. y luego enero, febrero, marzo ha continuado a un ritmo mucho más elevado. Digamos que la inversión pública ya se normalizó. Pero cuando tú ves la explicación de por qué se quedó corta la inversión pública el año pasado, hay una explicación bastante sectorial. Fueron dos sectores los que más se ralentizaron. Energía, la inversión pública en energía, por toda la reestructuración institucional, y educación, por los grandes problemas que se identificaron en el plan de edificaciones escolares heredado del gobierno pasado. Ok. Entonces, por eso ameritó una ley especial que todavía ni siquiera ha podido como tomar el suficiente cuerpo la ejecución de esa ley para poder avanzar en la terminación de las escuelas. Esos dos fueron los sectores que explicaron eso. Pero ahora la situación está normalizada totalmente. Ahí hay un artículo que salió hoy de José Luis Tavera en el periódico Diario Libre sobre el asunto de las escuelas y los sanitarios, que eso es un desastre. En muchas escuelas. Por eso el gobierno se dedicó a reparar escuelas, porque la situación de infraestructura escolar después de la pandemia era tremendamente precaria. O sea, agéndanos de nuevo para un par de meses. con mucho Un gusto. par de meses. Eso para la semana que Con viene. mucho gusto. Gracias por participar. Quedaron muchas Gracias cosas a ustedes arriba de por la mantenerse mesa. con nosotros. Que Dios Sí. los bendiga. Oye, Hasta el es próximo que- entrega.